Dios los bendiga, mis queridos oyentes. Reciban de parte de Dios una bendición especial para todos aquellos que nos sintonizan. Damos gracias a Dios por tener la oportunidad de poder comunicarnos con todos ustedes y dándole gracias a Dios también porque ustedes nos dan la opción de entrar a sus hogares y a sus vidas. En esta hora vamos a estudiar, por supuesto, lo que son las jornadas que hemos venido estudiando cada jueves que el pueblo de Israel vivió desde su salida de Egipto a Canaán. Siempre lo decimos como introducción para aquellos que por primera vez escuchan estas enseñanzas. Hemos aprendido bastante de esas jornadas que Dios mandó a escribir a Moisés. Ahora que con la ayuda del Espíritu Santo podemos levantar el manto y ver lo que hay debajo de todas ellas, nos damos cuenta de los secretos y enseñanzas que encierran. Grandes secretos y grandes enseñanzas. Todo porque el Dios que las mandó a escribir es grande. Por eso con Dios y en Dios no hay que menospreciar nada, ni a nadie. Porque cuando vienen de parte de Dios, las cosas siempre traen cosas grandes y cosas grandes. E insisto, porque Dios es grande. Y así que hemos estado escudriñando todas las perlas que se pueden sacar de lo que hemos estado leyendo. La verdad es que cuando uno ve todo lo que encierra las enseñanzas, uno se pregunta, ¿cómo es posible que un libro relativamente tan pequeño como la Biblia tenga cosas tan grandes como la misma eternidad que no tiene fin? Sí, porque lo habla con todo detalle. Cualquiera que la lee, cualquiera que la estudia, cualquiera que la escucha, puede aprender y aprender y aprender y aprender sin nunca terminar de aprender de ella. Dios así hace las cosas, no complicadas, las pone sencillas. Fíjese que me estaba enterando que la biblioteca más grande del mundo, oiga esto, es la biblioteca de consulta que tiene el Congreso de los Estados Unidos, que está en el estado de Washington, D.C. Dice que ocupa 3 edificios. Ocupa el edificio Jefferson, ocupa también el edificio, déjenme poner aquí, de John Adams y el edificio llamado de James Madison. Cuenta con más de 158 millones de documentos de consulta. Claro, tengo que hacer la aclaración. Siempre y cuando la Biblia se lea con la intención de ver el mensaje del cielo que está oculto ahí, encerrado ahí. Porque si la lee como otro libro literario, como otro más, bueno, puede ser interesante lo que ahí se narra, pero tenemos que reconocer que literariamente hay libros y enciclopedias grandísimas que dan más, son más, ¿qué le dijera yo? Dan mejor información y cuentan historias de pueblos mucho más interesantes que el que cuenta la Biblia. Pero la Biblia tiene el secreto que salió del mismo corazón de Dios. Y eso la hace diferente a todos los demás libros. Porque entonces encierra cosas grandes como el Dios grande que es. Ya le conté a usted, la biblioteca más grande del mundo, cuántos documentos tiene. 150 millones, 158 millones, déjeme, para no equivocarme, tiene 158 millones de documentos de consulta la biblioteca más grande del mundo. Y la Biblia apenas tiene 600 hojas con 1200 páginas. Y sin embargo, en ese pequeño libro está encerrado la eternidad. Esto es realmente un milagro. Por eso deberíamos de leerla más nosotros. Pero qué bueno que nos juntamos en esta oportunidad a estudiar de ella. La única razón de juntarnos alrededor de la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios también es a estudiarla. Y así que bienvenido, Dios lo bendiga, que ya de por sí es una bendición al apartar tiempo para escuchar estas enseñanzas que vienen de las páginas sagradas, de ese pequeño libro, pero que tiene grandes y eternos mensajes. Bendito sea el Señor. Bien, hemos venido estudiando las jornadas. Siempre la hermana Bertalicia nos ayuda con la lectura de los textos.
tratamos de que un estudio como estos sea la Biblia la que hable, para que todos miremos que de ahí sale la enseñanza. Así que vamos a empezar viendo esta nueva jornada, que es la jornada 20, a leer el libro de Números, capítulo 33, verso 23. Partieron de Seelata y acamparon en el monte Sefer. Bueno, miremos qué enseñanza nos tiene, pero déjeme hacer una oración antes, pidiendo la ayuda del cielo. Padre, te damos gracias en esta oportunidad, porque nos permites una vez más reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias por haberla dejado con nosotros. Te pedimos que envíes el espíritu de revelación para que podamos, Señor, ver los secretos encerrados en ella, ver las cosas eternas que están ahí escondidas, sacar esas perlas y aprenderla. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que lleves la edificación, que lleves la exhortación y el consuelo, Señor, que las escrituras deben llevar para cada uno de aquellos que las escuchan. Que se aumente la fe, la esperanza y el amor también. Pedimos el auxilio del Espíritu Santo para poder nosotros exponerla, y los que están oyendo que sean abiertos sus entendimientos para entenderla. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, dijimos que esta es la jornada 20. Recordemos que en la jornada anterior, cuando estaban en el lugar de Seelata o Keelata, vivió el pueblo de Israel una experiencia muy fuerte por la rebelión que provocaron los hijos de Coré contra el liderazgo que desempeñaban Moisés y Aarón, tratando de levantar a todo el pueblo de Israel en contra del liderazgo de Moisés y Aarón. Moisés, como consecuencia de ese ataque que sufrió, fue delante de Dios, del que lo había llamado, para pedir el auxilio. Porque Moisés no se había nombrado, a él Dios lo llamó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dios, en respuesta a esa solicitud que hizo Moisés, mandó una sentencia sobre los hijos de Coré y todos aquellos que se le habían aliado. Y fue algo muy fuerte, porque cuenta la historia que nosotros vimos ya en la jornada anterior, la 19, parte 1, que la tierra se abrió y se tragó vivos a Coré y a toda su familia, y fueron a parar directamente al mismo infierno. A los 250 jefes de casa que se le habían unido, dice que salió fuego del cielo y los consumió. Porque Coré y los rubenitas querían agarrar el liderazgo del pueblo de Israel, por lo cual Dios mandó a Moisés que enviara el mensaje de la sentencia. Bueno, no obstante el gran acontecimiento que en esa ocasión ocurrió, cualquiera diría, el pueblo entendió el mensaje, acepta el liderazgo de Moisés y Aarón, pero no fue así. Solo déjeme decirle ese acontecimiento que ocurrió en esa oportunidad, que se abrió la tierra y se fueron a parar vivos al infierno los hijos de Coré, con sus familias, por supuesto. Ese acontecimiento de esa misma manera no ha vuelto a ocurrir. El próximo que está profetizado, que le sigue a este acontecimiento, es el que se narra cuando el falso profeta y el anticristo sean lanzados vivos al lago de fuego. Esto lo encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 19 y verso 20. Amén. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Exacto. El siguiente acontecimiento parecido va a ser preparado para el gran rebelde, por supuesto, y los rebeldes que van a estar aquí en la tierra oponiéndose a las directrices de Dios, del falso profeta, la bestia y todos aquellos que los acompañen. Bien, cualquiera pensaría, dijimos, que el pueblo de Israel, después de ese acontecimiento, había aceptado
el liderazgo de Moisés y Aarón, pero no fue así, porque lo que ocurrió fue que se quedó mucho pueblo inconforme, un pueblo rebelde, y vinieron y lo que estaban ahora acusando a Moisés y Aarón, que por ello se había provocado la muerte de los integrantes del pueblo de Israel. Esto lo encontramos nosotros en el libro de Números, capítulo 16, verso 41. Pero al día siguiente, oiga, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Oiga, increíble pero cierto. Y Dios, al escuchar esa murmuración, se encendió su ira una vez más contra el pueblo y lanzó la sentencia de destruirlo, porque él le había ofrecido a Moisés que podía levantarle otro pueblo que lo reconociera, no un pueblo tan rebelde como eso. Y Moisés, al enterarse, le dijo inmediatamente a Aarón: Aarón, agarra un incensario y ve a meterte dentro del pueblo y empieza a hacer la oración de la expiación para que Dios se compadezca de ellos. Esto lo encontramos en Números capítulo 16, verso 46 al 50. Y Moisés le dijo a Aarón: toma tu incensario y pon en él fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Señor, la plaga ha comenzado. Aarón lo tomó como Moisés le había dicho y corrió hacia el medio de la asamblea, pues he aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo. Y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo, y se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700, sin contar los que murieron por causa de Coré. Después Aarón regresó a Moisés a la puerta de la tienda de reunión, pues la plaga había sido detenida. Oiga esto, mi querido oyente. Esto quiere decir que a pesar de lo que había ocurrido con Coré y los 250 aliados que se le habían unido a él, no había dejado claro el liderazgo de Moisés y Aarón. Increíble pero cierto, porque con tal acontecimiento tan extraordinario, cualquiera hubiera dicho: bueno, Dios los puso, pero no. Cualquiera puede calificar al pueblo de Israel: qué pueblo tan de dura cerviz, y tiene razón. Y fíjese que con el correr del tiempo, el pueblo de Israel no cambió todavía. No con ese acontecimiento, sino con el montón de acontecimientos que Dios le mandó, no cambió el pueblo de Israel. Por eso, 1000 años después se comportó de la misma manera. Y en el discurso que el diácono Esteban les lanza en el libro de los Hechos, capítulo 7, versos 51 a 53, se lo recuerda una vez más. Vosotros, que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón Oiga, y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres. Oiga eso. Así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Oiga eso. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Señores, el tiempo no cambia a la gente. Sí, porque miles de años después de que Esteban lanzó ese discurso, la gente actualmente, y no solo el pueblo de Israel, sino la mayoría de la gente del planeta, no está ni le interesan las cosas de Dios. Están interesadas en cualquier otra cosa, menos en las cosas de Dios. Por eso, al final de los tiempos, se le anuncia a una de las iglesias como una profecía del acontecer de la mayoría del pueblo cristiano. Le anuncia en Apocalipsis capítulo 3, 15, 20, algo que se va a ver algo similar. Yo conozco tus obras. Oiga, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oiga. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oiga esto, Dios está hablando a una de las iglesias de aquella época y profetizando la situación en que iba a estar la iglesia del final de los tiempos también. Y me llama la atención porque parece una radiografía del tiempo actual. La mayoría de cristianos ni son fríos ni son calientes, son ritualistas. Agarran las cosas de Dios muy a la ligera, muy light. Como ahora está de moda lo light, agarran también el cristianismo light. Y fíjese que lo que decían ellos es, no tengo necesidad de ninguna cosa. Y alguien que no siente necesidad de algo, no lo busca. El que no tiene necesidad de que lo sanen, no busca al médico. El que no tiene hambre, necesidad de hambre, no busca el pan. El que no tiene necesidad de cubrirse por el frío, no se pone suéter ni chamarras encima. Y eso era lo que la iglesia decía en aquel entonces y la situación en que iba a estar la iglesia ahora. Por eso usted mira que la gente no busca a Dios. Y estoy hablando del pueblo de Dios. No sienten la necesidad de buscarlo. Si les da tiempo van a buscarlo, si no les da tiempo no van. Si no tienen otra cosa más importante que hacer, buscan a Dios. Y pareciera que cualquier cosa es más importante que buscar a Dios. Y eso lo podemos ver nosotros ahora. Este es un diagnóstico de la iglesia, del pueblo cristiano de ahora. Así que el pueblo de Israel que dura la cerviz, porque a pesar de los acontecimientos extraordinarios que tuvieron, volvieron a murmurar contra Moisés. Y Dios le manda otra sentencia. Vaya que estaba el sacerdote Aarón ahí ministrando, los detiene. Pero miles de años después, con el mensaje de estaban todavía con la cerviz dura. Y él se los dijo, pueblo de dura cerviz. Y miles de años después del mensaje de Esteban, el pueblo de Israel está igual. Pero la gente no se queda atrás. Está igual también. No se interesan por las cosas de Dios. Así que a usted lo felicito. Si está interesado en las cosas de Dios, lo felicito. Por eso debemos de buscar más a Dios, máxime que estamos en el final de los tiempos. Dios, al escuchar la intercesión de Aarón, paró la mortandad. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo había llamado a su servicio. Y Dios escucha la voz y el clamor de aquellos hombres de Dios y mujeres e hijos de Dios que Dios los llama a su servicio. Y paró la mortandad. Y Dios le dio a Moisés un nuevo plan. Y le dijo, manda a todos los líderes, las cabezas paternas de las tribus, que vengan y traigan una vara. Y yo les voy a demostrar a quién es al que he llamado. Me incluye dentro de ellos, por supuesto, como en cabeza de la tribu de Leví, a Aarón. Y los mandó a llamar a todos. Esto lo narra Números 17, verso 1 al 11. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada una de las casas paternas, 12 varas de todos los jefes conforme a sus casas paternas, y escribirás el nombre de cada uno en su vara, y escribirás el nombre de Aarón en la vara de Leví, porque hay una vara para cada jefe de sus casas paternas. Y las pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio donde me encuentro contigo. Y acontecerá que la vara del hombre que yo escoja retoñará. Ahí está. Y así disminuiré de sobre mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Habló pues Moisés a los hijos de Israel
y todos los jefes de ellos les dieron varas, una por cada jefe según sus casas paternas, 12 varas, con la vara de Aarón entre sus varas. Y Moisés colocó las varas en la tienda del testimonio delante del Señor. Y aconteció que el día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, y he aquí, la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado botones, y había producido flores y almendras maduras. Moisés entonces sacó todas las varas de la presencia del Señor y las llevó a los hijos de Israel. Y ellos las miraron y cada uno tomó su vara. Pero el Señor dijo a Moisés: vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para guardarla por señal a los rebeldes, para que hagas cesar sus murmuraciones contra mí y no mueran. Así lo hizo Moisés, como el Señor le había ordenado, así lo hizo. Dios va a respaldar a aquellos que llama. Por eso la intercesión de Aarón entre el pueblo, Dios la escuchó, porque Dios había llamado a Aarón a su servicio. Y ante el clamor, y si Aarón sabía lo que tenía que hacer, Dios detuvo la mortandad. Y como Dios había llamado a Aarón, por eso la vara de Aarón reverdeció. Oigan esto, porque Dios lo había llamado. Hay muchos que piensan que por hablar bien y por saber algo de Biblia ya pueden colocarse como dirigentes de una congregación, ignorando que es Dios el que hace eso. No tienen que colocarse ellos mismos. Esto lo dejó claro el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos 36 al 38. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto no es que a mí me gusta y me encaramo en eso, me subo a ese tren. Esto no es que me conviene y me subo a ese tren. Esto es que Dios lo llame. Porque van a haber circunstancias en que va a necesitar el respaldo divino, y si Dios no lo ha llamado, no tiene ningún compromiso con aquel que lo llamó. Por eso hay que esperar que el llamamiento venga del cielo. Y entonces, cuando surjan conflictos como los que tenía Moisés y Aarón, pueden acudir al cielo y Dios los va a respaldar. No tienen que estar haciendo campañas políticas ni arreglos políticos dentro de las congregaciones. No, señores, esto es que Dios lo llame a uno. Y si Dios lo llama y uno se espera hasta que Él lo llame, Dios va a respetar ese llamamiento y a respaldar ese llamamiento. El apóstol Pablo sabía bien esto y estaba seguro de su llamamiento, que Dios lo había llamado y lo había puesto en el ministerio. Lo dice en 1 Timoteo capítulo 1, verso 12. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido. Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Fíjese cómo le dice esta versión, me gusta. Dice: doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús, por supuesto. Si Él lo había llamado, Él iba a dar fortaleza y aliento. A Cristo Jesús, Señor nuestro, el que me tuvo por digno, poniéndome en el ministerio. Señores y señoras, esto no es de juntar gente. Esto ni siquiera es de juntar multitudes. Esto tiene que iniciar desde el principio con el llamamiento que Dios hace. Va a ver usted por qué estoy hablando de esto, es importante. Esto tiene que arrancar con el llamamiento que Dios hace al servicio. Nadie debe colocarse en eso. Fíjese que el apóstol Pablo dijo que al final de los tiempos iba a estar marcado porque iban a surgir muchos líderes que ellos se iban a levantar ellos mismos, colocándose en puestos de liderazgo, pero con intereses mezquinos. El apóstol Pablo se lo advirtió a la iglesia de esa época, le dijo: yo sé lo que va a pasar después de mi partida, dijo él.
Y se lo dijo en Hechos capítulo 20, verso 29 al 30. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Se levantarán lobos rapaces, dice aquí, que no perdonarán el rebaño. Un lobo lo que hace con el rebaño es ver cómo se come las ovejas, cómo las esquilma, déjeme decirlo así, cómo las sangra. Señores, y esto iba a pasar después de la partida de Pablo, y Pablo ya partió. Y eso es lo que estamos viendo ahora en nuestro medio. Mucho líder que está interesado en la lana de las ovejas, más que en las ovejas. Se invaden al pueblo de Dios, y de ellos mismos se levantan algunos diciendo: si se puede, lo voy a hacer yo también, y empiezan a hacer con intereses mezquinos. Y eso que Pablo dijo se ha dado desde que Pablo se fue, pero siempre se ha dado, pero ahora más que nunca, por estar en el final de los tiempos, de los cuales habló el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 5. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiga esto: muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos. Es una radiografía casi exacta de lo que estamos viendo ahora. Para el final, esta respuesta se le dio el Señor a sus discípulos cuando le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Él les contestó esto: muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el ungido, y a muchos engañarán. Y ahora estamos exactamente en ese tiempo, señores. El pueblo de Dios está siendo objeto de engaños, se están aprovechando de él, los están sangrando, los están asustando. Fíjese que tengo que decir, pero con esta pandemia apareció alguien en América del Sur vendiendo un producto de nardo y de aceite, diciendo que esto prevenía la pandemia, y la vendía. Por cierto que lo tienen enjuiciado porque no está autorizado a vender medicina él. Sin embargo, lo que me sorprende es la cantidad de gente que se acerca. De que hay muchos hablando de parte de Dios cuando Dios no los ha dicho nada ni los ha llamado. Se menciona en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses capítulo 3, versos 18 y 19. Porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Oiga eso. Oiga eso. Es tan tremendo esto que están inventando un evangelio para hacer pensar a la gente en cosas terrenas nada más. Que usen la fe que Dios dejó para usarla con Dios, para las cosas espirituales, para las cosas eternas, que la usen consiguiendo cosas terrenas. Y no estoy en contra de que la gente prospere, estoy en contra de que estén utilizando el evangelio para algo tan bajo como es eso. Yo sé que Dios trae prosperidad, yo sé que Dios trae abundancia, lo dice Él, pero tiene unas reglas que cumplir. Le dicen: traiga su dinero y Dios lo va a prosperar. No importa cómo viva, si trae dinero, Dios lo va a prosperar. Si dice la gente, lleva el dinero. Y el que se enriquece es el que está jalando todo el dinero. Señores, abramos los ojos, pongamos atención. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. El que esté predicando cualquier otro evangelio, que la gente no se consagre y no se santifique, los está engañando. No importa cuánto aporte, no importa cuánto dé, y no estoy en contra de que aporte, puede aportar y Dios lo va a bendecir, pero la columna vertebral debe ser la santidad.
Para el que no es cristiano tiene que arrepentirse, convertirse, aceptar a Cristo como Salvador y dejar su vida pasada, porque todo cuando Cristo llega a una vida la cambia. Pero el siguiente paso inmediatamente que debe seguir es la búsqueda de la santidad. Y Dios lo va a bendecir. Y como dije, no estoy en contra de que la gente aporte, puede aportar, pero estoy en contra de que la sagren. Eso sí estoy en contra de eso. Que se aprovechen de ella. Hay una bendición, por supuesto, para aquellos que aportan voluntariamente y máxime si lo hacen alegremente, Dios los va a prosperar, es cierto. Pero hay quienes se aprovechan de la ignorancia de la gente. Fíjese que incluso al final de los tiempos van a haber algunos que fueron legítimamente llamados al servicio de la predicación y sin embargo se echarán para atrás. Se levantaron predicando un verdadero mensaje, un buen mensaje de Jesús, sin embargo con el correr de los tiempos y con el engaño de las riquezas se echarán para atrás porque los intereses mezquinos los llenarán. Esto lo dice 1 Timoteo 4:1-2, profetizando para el final de los tiempos el mismo Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Oiga eso. Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. De hecho, yo puedo decir que hay demasiado líder que está haciendo eso. Sí. Y aquí se trasciende la esfera nada más, la esfera natural, de la oratoria, del estudio teológico, trasciende esa esfera. Aquí entra para el final de los tiempos la intervención de espíritus y la intervención de demonios. Y hay quienes están haciendo obras extraordinariamente impactantes, solo que el mensaje que llevan no coincide con el de la Biblia. No coincide con la santidad. No coincide con el arrepentimiento. No coincide con la conversión que debe tener. Y conversión es darle vuelta a la vida 180 grados. Iba para el sur y voy para el norte. Antes vivía corriendo para donde iba toda la gente, pero ahora corro diferente. Eso es conversión. Antes iba para el infierno, iba para el cielo. Antes iba a la mundanalidad, hoy busca la santidad. Ese es el mensaje que debe darse. Pero hay quienes hasta, no solo en oratoria, no solo en canto, pero con actividades sobrenaturales, mal informando al pueblo. Y eso está decretado para el final de los tiempos. Por eso yo puedo asegurar con toda certeza, sin lugar a equivocarme, que estamos en el final de los tiempos. Pueblo tiene que abrir los ojos, tiene que abrir los oídos, tiene que despertar. Muchos se levantarán y engañarán a muchos. Eso se está dando ahora. Pero nosotros tenemos que volver en sí y salir del engaño de que le está siendo objeto. Tiene que salir de ese engaño. Bien, dejemos esa parte, vamos a otra. Independiente de los líderes que ellos mismos se levantan con intereses mezquinos que Dios no los ha llamado, hay líderes que Dios sí los levantó. Y el pueblo de Israel, y eso es eso que está encerrado aquí, el pueblo de Israel tenía líderes que eran reconocidos por Moisés, por Aarón y por el mismo Dios. Eran los de las casas paternas, los cabezas. Por eso Dios los citaba a las reuniones importantes como representantes de las tribus. Los citaba al tabernáculo de reunión y ahí llegaban. O sea que tenían un reconocimiento de Dios para ese liderazgo que estaban desempeñando. Pero hay algo extraordinario en esto que vemos aquí, que quiero sacarlo y levantarlo a luz. Que entró ese liderazgo, todo ese liderazgo que había jerarquías ministeriales. Sí, señores. Ellos eran líderes, eran servidores de Dios para el pueblo, y Moisés y Aarón también, pero habían jerarquías ministeriales.
Una era la que tenía Moisés y Aarón y otra la que tenían los jefes de las tribus. Los dirigentes de las casas paternas. Habían dos jerarquías y se establece, se nota claramente que Moisés y Aarón tenían una mayor jerarquía. Fíjese que eso, a pesar del tiempo transcurrido, en el libro de los Hechos se deja ver también que hay jerarquías ministeriales. Nosotros lo encontramos cuando van a atenderse cuestiones importantes de doctrina, se juntan todavía para ello. Y son reconocidos por Dios y por la misma iglesia. Hechos capítulo 15, versos 5 y 6 nos muestra algo de eso. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Fíjese que estaban tratando el asunto, me gusta lo que dice esta versión, dice: mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es necesario circuncidar a los gentiles. Ese era el conflicto doctrinal. Y mandarles que guarden la ley de Moisés. Lo que querían y eran que se habían convertido, estos líderes farisaicos se habían convertido. Pero ellos decían: no, los gentiles también tienen que circuncidarse como se circuncidan los judíos. Querían volver judíos a los gentiles. Era un punto doctrinal muy fuerte. De tal manera que, para ver ese punto doctrinal, en Hechos 15 se juntaron los dos grupos. Se juntaron los apóstoles y los ancianos. Ambos grupos eran líderes reconocidos por la iglesia y por el mismo Dios. Pero la jerarquía de ambos era diferente. La de los apóstoles era una jerarquía superior a la otra. Fíjese que el grupo de mayor jerarquía, los estudiosos de la Biblia han usado en llamarlos ministerios primarios, de los cuales habla la epístola a los Efesios capítulo 4 verso 8 y capítulo 4 verso 11. Por tanto, dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. Está hablando Jesús. Y dio dones a los hombres. Hablando de Jesús. Y él dio a algunos el ser apóstoles. A otros profetas. Sí. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, él vino y dio dones a los hombres. Y los dones son ministros que Dios dio. Cada ministro que Dios llama es un don. Para la raza humana, para la gente, es un don. Y gracias al cielo porque existen ministros genuinos. Yo sé que hay un montón que se han levantado ellos solos, pero gracias al cielo porque existen ministros genuinos. Y por ellos hay que orar. Que Dios los ayude, que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios los siga usando, que Dios los fortalezca, que les dé palabra de revelación, que les dé palabra de sabiduría, porque si Dios les da todo eso, los beneficiados son el mismo pueblo, porque tienen alimento para el pueblo. Y gracias al cielo que los hay. Aquí se menciona los ministerios primarios y también están los ministerios de menor jerarquía que también van a ayudar al pueblo. Y solo mira que en Hechos 15 se juntaron los dos grupos. Y no que Dios tenga preferencia, no pensemos en eso. Dios, a ambos grupos son ministros de Dios y a todos los va a premiar según el rango al cual los haya llamado. Para la parábola de los talentos en Mateo 25, 13, 15 se refiere exactamente a eso. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Oiga esto. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. De hecho, a eso se refiere la parábola de los talentos. No a todos les dio lo mismo, les dio a uno más, a otro menos y a otro menos, conforme a su capacidad. Él sabía que si al de 2 le daba 5, no iba a poder soportar los 5. Entonces lo dio conforme a su capacidad. Está hablando exactamente de las jerarquías que Dios le da para que trabajen.
y los ministros tienen jerarquías, mis queridos hermanos. Por eso es que no hay que meterse a esto. Hay que esperar que Dios lo llame a uno, porque solo Él sabe qué jerarquía le va a tocar a cada uno. Y dependiendo de la jerarquía que le va a dar, así son los talentos y los dones que le va a entregar para desempeñar la función para la cual Él lo llamó. Ahora se puede ver que hay mucho ministro que, aunque fue llamado por Dios para desempeñar un rango específico, por la ignorancia de esto que estamos hablando, el mismo ministro se coloca encima más talentos de los que debe llevar, de los que le dieron. Se coloca títulos y nombramientos que Dios nunca le dio. Y hay ministros que la gente le pone los nombres, les pone títulos y talentos y nombramientos que Dios no le ha dado. Y por eso miramos que en el mercado cristiano, perdón la expresión, hay demasiada diversidad de doctrinas y hasta cierto punto una confusión de doctrinas. Porque hay muchos de ellos, primero están los que Dios nunca llamó, hablando literalmente tonteras. ¿Qué pueden hablar ellos? Pero los que Dios llamó, que ellos vinieron y se pusieron encima más talentos de los que les dieron, están ocupando puestos de liderazgo que están confundiendo al pueblo. Y ahora sí que hay una confusión tremenda. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Este se contradice contra aquel y estos dos contradicen a un tercero y aquel contradice a todo el mundo. Es increíble la confusión que hay, pero es porque es el final de los tiempos. Hay demasiado metido en el menú que se está dando, demasiadas cosas, y la mayoría no son buenas. Pero no sé quién es más responsable, si el que engaña o los que son engañados. Porque el Señor dijo: escuchadlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Ese es el mecanismo de defensa que le dejó al pueblo. Y para ello tiene que aprender doctrina y leer la palabra. Ya lo vimos. Es un libro pequeño, apenas tiene 600 hojas, 1200 páginas. No es tan grande, solo que tiene encerrados grandes secretos extraordinarios. Fíjese que hablando de esto, que se colocan más talentos, más dones de los que Dios le dio, me enteré de alguien que andaba diciendo que su ministerio era más grande que el del apóstol Pablo. Cuando me enteré me causó gracia y se lo dije: qué ignorancia. El apóstol Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento y además fue nombrado por Dios como perito arquitecto de la doctrina de la iglesia. Pero no solo lo dice, hay miles de gente siguiéndolos. Por el amor de Dios, ¿en qué estamos? En el final de los tiempos. Que Pablo fue nombrado como perito arquitecto, lo dice 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento. Oiga. Y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Fíjese cómo lo dice esta versión y me gusta, la Reina Valera, revisada. Conforme la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto. O sea, Dios lo puso como perito arquitecto. Puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobre edifica. Y a alguien ahí se le ocurre decir: mi ministerio es más grande que el del apóstol Pablo. Dios mío. Bueno, cualquiera puede decir con cualquier locura. Ah, sí, claro, por supuesto. Lo tremendo es que hay gente que lo sigue y cree lo que dice. Bueno, yo teniendo curiosidad de eso, la verdad quise escucharlo. Dije: si él dice eso ante el público y la gente también lo dice, seguro que ha de tener algo extraordinario. Voy a escucharlo a ver qué dice. De repente va a tener algo muy bueno que se atreve a decir eso. Y me puse a escucharlo y me llevé la sorpresa del siglo, perdón. Dije: ¿cómo es posible que pueda existir tanta ignorancia
en el pueblo cristiano. Y como dije, cualquiera puede decir una tontera y una locura, pero que tenga miles de seguidores, dije, Dios mío. Pero todo eso es porque le está pasando lo que dice y decía la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. No tengo necesidad de nada. Le ponen atención a cualquier cosa, a cualquier bulla, a cualquier propaganda, menos a las cosas de Dios. Y entonces son fácilmente objeto del engaño. Cualquiera que sabe la Biblia, de entradita dice, alguien que se verá de esa manera, dice, este pobre anda pero en la calle de la ignorancia, en la supercarretera, en la ignorancia. Pero como la gente no lee la Biblia, no busca a Dios, lo engañan. Gracias al cielo que usted está escuchando. Espero que no esté dentro de ellos. Y si está dentro de ellos, sálgase de ahí inmediatamente. Llegó el tiempo de velar por uno mismo. Fíjese que fue la enseñanza, uno de los últimos mensajes que Pablo le dijo a su discípulo Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Porque puede alguien que Dios lo llamó genuinamente regresarse por intereses mezquinos. Le dijo, ten cuidado de ti mismo. Y de ahí le agregó, y de la doctrina. Cuida la doctrina, porque haciendo esto te salvarás tú y salvarás a todos los que te oyeren. Por eso es importante que usted esté escuchando doctrina, y la buena, por supuesto. ¿Cuál es la buena? La que está de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso, para estos estudios, es mi interés que se mencione mucha palabra, mucha Biblia, para que usted mire que sale de las páginas de este libro bendito el mensaje que se está dando. No estamos tratando de manipular nada, ni conceptos, ni ideas. No es esa la intención, y que Dios nos libre de tal cosa. Porque dijo el Señor a través de Pablo a la epístola de los Gálatas: si otro trae otro evangelio diferente al que han recibido, sea maldito, hablando en español, sea anatema. Y que Dios nos libre de eso. Y yo le pido a la gente, oren por mí. Yo no soy perfecto, quiero ser puro, quisiera ser químicamente puro, pero dependo del Dios de la gloria. Y mis imperfecciones están metidas en el camino. Por eso mi búsqueda es: Señor, ayúdame. Y la oración de cualquiera debe ser: ayúdame. No importa cuánta gente tenga, poca o mucha, es: Señor, ayúdame. Y el pueblo debe orar por sus líderes: Señor, por favor, dales palabra, que traigan vida. Y usted va a aprender, y usted se va a desarrollar, y usted va a crecer, y se va a hacer acreedor a las bendiciones de Dios. El pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz. En aquel entonces, 1000 años después, se repitió la historia, y hoy otra vez se está repitiendo, solo que ahora se está repitiendo con toda la raza humana. Bueno, usted que me está escuchando, baje la cerviz. Ya no queda mucho tiempo. Estamos en el final de los tiempos, por lo que hemos visto aquí. Tengamos cuidado, no nos dejemos engañar. Por eso el mismo Señor Jesús hizo la advertencia hace 2000 años. Y déjeme repetírsela una vez más. La leemos una vez más. Mateo capítulo 24, verso número 5. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oh. Mire cómo le dice esta versión algo antigua. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el ungido. ¿Sabe qué significa eso? Yo soy el apóstol. Yo soy el profeta. Yo soy el maestro. Cuando le agregan el artículo el, ¿sabe qué significa? Yo soy el apóstol, no hay otro como yo. Y hay de aquel que ose levantarse aunque tenga la Biblia de respaldo. Abramos los ojos, abramos el entendimiento, abramos los oídos.
pueblo de Dios, oyente que has apartado tiempo para escuchar esta verdad. Esto nos deja la lección de esta jornada, que debemos nosotros no ser rebeldes, aceptando la guianza de la palabra de Dios. Y ella nos va a abrir los ojos para diferenciar entre lo bueno y lo profano, entre lo blanco y lo negro, entre lo recto y lo torcido. Amén y amén. Vamos a ver si hay preguntas. Aquí dice, ¿qué pasa si por miedo a estar equivocado con el llamado no se atiende? Bueno, a veces entran inseguridades, ¿no? Pero alguien que ya está inseguro si Dios lo llama o no lo llama, a mí se me hace que ya lo está llamando. Lo que pasa es que él no logra definir el asunto. Vaya delante del Señor, ore al Señor y Él le va a confirmar. La Biblia narra la historia de Gedeón, que Dios lo mandó a liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Y le hablan a Gedeón, y Gedeón pues consideraba que la tarea era muy grande, no estaba seguro, y le puso señales al Señor. Y las señales que le puso, como Dios lo estaba llamando, se las contestó. Si Dios te está llamando, órale, al ir, Señor, confírmame, y Dios te lo va a confirmar. Convencidísimo. Yo les tengo que contar algo, una experiencia personal. Yo sabía que Dios me estaba llamando. Me estaba llamando. Yo me estaba haciendo los quites. Bueno, me acuerdo que para mis conflictos, mis dificultades, yo siempre lo buscaba en oración, pero como cada vez que me ponía a orar, me sentía el llamamiento que me decía, ya no oraba. Pero cuando yo no aguantaba los conflictos, volví a entrar a la oración y Él me volvía a llamar. Yo sabía que me estaba llamando. No porque la gente me lo dijera, no. Y me acuerdo que hice un trato con Él. Y lo bien que sentí que me lo aceptó. ¿Sabe cuál era mi miedo? Porque lamentablemente muchos habían predicado así. Era andar por las calles empobrecido, con ropa raída, con zapatos, con hoyos en la suela, no tenían de qué comer. Porque escuché algún testimonio que contaba que cuando Dios lo llamó a ese y así vivió. Pero hizo un trato con Dios y me lo aceptó. Y cuando me lo aceptó, sentí la liberación. Ya podía llegar con Él a pedirle ayuda, auxilio, me auxiliaba. Y le dije, Señor, bueno, aquí estoy, haz lo que quieras hacer conmigo. Y nunca he andado con zapatos destruidos. Nunca me he puesto una ropa raída. Ni ahora que está de moda esa cosa, ¿va? Que ahora son caros esos pantalones. Nunca me ha faltado el pan en la mesa. Nunca. Y yo reconozco que es porque Dios ha tenido cuidado mío. Y cuando Dios llama, Él te cuida. Él te protege. Yo sé que algunos Dios los está llamando y tienen temor, tienen miedo. Bueno, empiecen. Dice, yo quiero evangelizar. Bueno, empiece evangelizando a sus amigos, a sus compañeros. Yo me quitaba las ganas de esa necesidad de evangelizar, la quitaba con los compañeros de estudio, con los compañeros de trabajo. No hay que ir a predicarle a miles, predíquele al vecino, al que está cercano, a su familiar, con él, predíquele. Y Dios va a empezar a usarlo ahí, va a empezar a levantarlo y a levantarlo y a levantarlo y a levantarlo. Aunque Dios no lo llame a un ministerio primario, todos deberíamos de predicar. Por el mensaje fue dado a los que creen. Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Esa encomienda es para todos. Pero para los que tienen llamamiento y tienen temor, no tengas miedo. Dios no te va a hacer daño. No conozco a ni uno que Dios lo haya llamado. Óigame, ya tengo muchas décadas que Dios lo ha llamado y ha respondido al llamamiento, que Dios lo haya abandonado. No hay uno. Como lo hizo con Moisés, cuando quisieron destronarlo, lo hace con los que Él llama.
He visto que a algunos les va mal por su mala cabeza, porque hacen locuras también. Pero si estudian la palabra de Dios y hacen lo que la Biblia dice, no les puede ir mal. Así que quítate ese miedo, empieza por abajo con los vecinos, con los conocidos, con los amigos, empieza a evangelizar y Dios te va a ir levantando poco a poco. Yo, en mi profesión como ejecutivo de negocios, viajé al exterior, pero nunca he viajado tanto como ahora que estoy en el ministerio. He tenido la oportunidad y no lo digo que por eso lo hagan, porque tampoco es eso. El ministerio es eso. El ministerio es servirle al Señor y llevar la pureza de la palabra y el mensaje. Pero he viajado por toda América. No he viajado a Europa ni al Medio Oriente, porque cuando me hicieron la oferta no sentí la vida de hacerlo, así que no fui. Y he pisado los mejores hoteles del mundo. Y yo me quedo con la boca abierta. No obstante que había viajado yo como ejecutivo de negocios, pero jamás había viajado tanto. Ahora que Dios me ha llamado a su servicio. Y espero que no te llame eso la atención, porque no es así. Eso lo enseña el Evangelio y la falsa prosperidad. No. El llamamiento de Dios es hacer las cosas bien y Dios se va a encargar de ti. Amén. Las señales que respaldan a un líder que ha sido llamado son tan asombrosas como la vara de Aarón que reverdeció. Sí, milagros. Dios hace milagros. Acuérdate que cuando Dios llama, ya es un Dios de milagros. Como dijo alguien, me gustó cómo lo hizo en una oportunidad, porque había ido a predicar a un lugar, estaba predicando en los estadios, pero el presidente de esa república lo llamó y lo entrevistó a una entrevista. Él fue a la entrevista y le dijo él, lo llamé porque necesito un milagro. Y él le contestó, no hay ningún problema, Dios se mueve en el negocio de los milagros. Y es cierto, Dios hace milagros, así que cualquier milagro que necesites, Dios lo va a hacer. Si lo necesitas, Dios lo va a hacer. Y si crees, con mayor seguridad, Dios lo va a hacer. Así que por eso es una bienaventuranza servirle al Dios verdadero. Porque Dios se mueve en medio de los milagros. Eso lo encontramos desde Génesis, cuando dijo, creó Dios los cielos y la tierra. Y se va hasta Apocalipsis, milagro tras milagro, diciendo al final, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Milagro tras milagro. El Dios que te llama a servirte es un Dios de milagros. Así que no solo los líderes, todo el pueblo cristiano debe esperar que Dios les haga milagros. Y ahora que estamos pasando esta pandemia, me he estado enterando de milagros que Dios está haciendo. Así de fácil. Amén. Sabiendo que los líderes son dones de Dios para el pueblo, se puede pensar o se puede entender que también una persona podría tener más de un solo llamado o ser más de un ministerio, sí. Y viendo las jerarquías de los ministerios. Sí lo tiene, se da el caso, digamos, pero Dios te lo va a decir. ¿Por qué hago la aclaración? Porque hay quienes Dios los llamó les dio Dios 2 talentos y ellos se encaraman a nosotros 3 más y ya se metieron encima de los 5. Eso está fuera de la Biblia. Yo tengo que decirlo aquí, es cierto. Hay quienes tienen funciones apostólicas, profetas y evangelísticas. El apóstol Pablo dice que fue llamado a ser predicador, apóstol, predicador y maestro. Tenía 3 funciones. Pero señores, el apóstol Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento. Ahora sale gente que tiene no solo los 5, sino inventando hasta más. Por ahí apareció uno que dice que ya no está entre los 5, sino que él es Melquisedec, dice, imagínense. ¿Sí? Y sabe que lo peor, que la gente lo cree. Puede tener más de una función, aunque la principal va a estar al frente. Puede ser apóstol, maestro, por supuesto. Puede ser apóstol, pastor. Hay pastores que son maestros. Yo he conocido pastores que son profetas también. Se da esa combinación de ministerio. Yo creo que Pedro era apóstol evangelista. Jacob, que estaba a cargo de la iglesia de Jerusalén, era apóstol pastor. Y Juan, que recibió el Apocalipsis, yo creo que era apóstol profeta. Si alguien no coincide conmigo, no tenga ningún problema, pero que hay más de una función ministerial
siendo encabezada por una, es cierto. Ahí está en la Biblia respaldado. Amén. Damos gracias a Dios. Gracias por su atención. Siempre agradecemos la oportunidad que nos da de comunicarnos. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias por la enseñanza que has traído en esta oportunidad. Ayúdanos a abrir los ojos, ayúdanos a abrir el entendimiento, a abrir nuestros oídos. Especialmente despierta en nosotros el deseo de buscarte. Que sintamos la necesidad de buscarte. Porque entonces tú que estás a la puerta llamándonos, al buscarte te abriremos la puerta y entrarás con nosotros y cenarás con nosotros, lo dice Apocalipsis. Se lo dijiste a la iglesia que decía que no tenía necesidad de nada. Tú le dijiste, yo estoy a la puerta y llamo, el que me hable entraré con él y cenaré con él. Eso es intimidad de revelación, es intimidad de palabra, intimidad de comunión. Ayúdanos, Señor, por favor, despierta esa necesidad de buscarte. Y entonces la verdad será nuestra bandera, porque con ella nos vas a auxiliar. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gracias por escribirnos, gracias por dejarnos entrar a sus hogares, gracias por dejarnos entrar a sus vidas. Si usted mira que alguien necesita estas enseñanzas, compártalas. Dios le va a bendecir. Compártalas con sus familiares, compártalos con sus amigos, compártalos con sus conocidos, expandiendo así el reino de Dios. Fuimos llamados a eso. Ahora está bien sencillo, con apachar unas teclas usted puede lanzar el mensaje a todo el mundo. Conviértase en un misionero del Dios de la gloria y Dios le habrá de bendecir. Que pase una feliz noche. Amén y amén. Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión.